Buen día, el día de hoy le hablaremos acerca de la hiperplasia prostática benigna. Antecedentes. Los médicos de la antigüedad reconocieron el fenómeno de la retención urinaria, pero en general atribuyeron esta condición a la presencia de cálculos vesicales. Su apreciación de la anatomía humana fue muy limitada y el significado potencial de la próstata en la retención urinaria no se realizó por muchos siglos. Ciertamente la próstata fue identificada solamente durante la Edad Media y el Renacimiento. En ese entonces, no obstante, las teorías fueron denominadas por el concepto de carnosidades y carínculas y muy poco avance ocurrió en el conocimiento de las causas de la retención urinaria en el hombre. Hacia la mitad del siglo XVI, la existencia de la próstata había sido establecida y sus funciones fisiológicas elucidadas. Ambroise Paré, 1510-1590, recordado como uno de los más importantes cirujanos de su tiempo, describió la próstata en detalle, su relación con los conductos eyaculadores y su papel en la eyaculación. En contraste con Berzelius, describió la próstata como una simple estructura. Paré aseguraba que ella tenía dos partes separadas. Contemporáneamente con el trabajo de Berzelius, Ferri y la Senna independientemente había hecho relación entre las enfermedades prostáticas y la retención urinaria. La referencia de Ferri hacia la escritura debido a la obliteración del cuello de la vejiga es una reminiscencia de la hiperplasia prostática benigna, a pesar de que él mismo al parecer hacía recordando de la condición como una estrechez de la uretra. Los comentarios de Paré en referencia a las enfermedades urogenitales indicaban que él apreciaba el posible compromiso de la próstata en algunas de estas condiciones a pesar de ello. En su publicación Dit Livre de la Chirurgie 1564, la comprensión de Paré acerca del juego patológico de la próstata era incompleto y él aparentemente recordaba a la glándula como una fuente de secreciones malignas más que un tejido que influyera directamente en la obstrucción uretral. La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino de tamaño pequeño y forma redonda, que se encuentra ubicada delante del recto, en la base de la vejiga. Su función principal es liberar líquido en la uretra durante la eyaculación. Durante la eyaculación, los espermatozoides ascienden desde el testículo y regresan al cuerpo a través de un tubo llamado conducto deferente. Los conductos deferentes discurren por detrás de la vejiga y penetran en la próstata. A medida que viajan a través del sistema reproductor masculino, los espermatozoides se combinan con el líquido seminal, otro componente de la eyaculación procedente de tres fuentes: las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. La eyaculación viaja a lo largo de la uretra y sale del cuerpo a través del pene. Normalmente, la próstata crece a medida que el hombre se hace mayor. El aumento de tamaño se conoce como hiperplasia benigna de próstata o HBP y por lo general no causa ningún problema hasta etapas posteriores de la vida. A continuación, hablaremos sobre los síntomas que esta enfermedad genera. Necesidad de orinar frecuentemente o con urgencia. Esto normalmente suele ocurrir por las noches. Dificultad para comenzar a orinar. Flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar. Goteo después de la orina. Infección de las vías urinarias. Incapacidad para orinar. Sangre en la orina. Estos son unos de los síntomas y un poco de la explicación de cuándo suele pasar y qué es lo que sucede después de estos síntomas. Les voy a hablar un poco sobre las causas que puede provocar esta enfermedad. Pues primero que nada, la glándula prostática se encuentra debajo de la vejiga, ya que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el estudio del pene, se llama uretra. Este conducto pasa por el centro de la próstata. Cuando la próstata se agranda, comienza a obstruir el flujo de orina. La próstata es una glándula que por lo general sigue creciendo durante el transcurso de la vida. A menudo este crecimiento agranda la próstata lo suficiente como para ocasionar síntomas o obstruir el flujo de orina. Algunos de los diferentes tipos de causas que puede provocar serían la infección de las vías urinarias, inflamación de la próstata, estrechamiento de la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el estudio del cuerpo,
las cicatrices en el cuello de la vejiga a causa de una cirugía previa, cálculos en los riñones o en la vejiga, problemas de los nervios que controlan la vejiga y por último el cáncer de próstata o de vejiga. Y ahora les hablaré sobre el diagnóstico. Es posible que el proveedor de atención médica comience haciéndote preguntas sobre tus síntomas. También te hará un examen físico. Es probable que el examen incluya lo siguiente: examen digital del recto. El proveedor de atención médica introduce un dedo en el recto para comprobar si la próstata está agrandada. Análisis de orina. El laboratorio hace un análisis de una muestra de orina para verificar si tienes una enfermedad u otros problemas que pueden presentar los mismos síntomas que la hiperplasia prostática benigna. Análisis de sangre. Los resultados pueden mostrar si tienes problemas renales. Después de esto, es posible que debas hacerte otras pruebas que te ayuden a confirmar un agrandamiento de próstata. Estas son algunas de esas pruebas. Análisis de sangre en el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una proteína producida en la próstata. Los niveles de antígeno prostático específico suben cuando la próstata aumenta de tamaño. Sin embargo, los niveles más elevados de antígeno prostático específico pueden deberse a los procedimientos recientes, enfermedades, cirugías o cáncer de próstata. Prueba de flujo urinario. Debes orinar en un recipiente que está conectado a una máquina. La máquina mide la fuerza de flujo urinario y la cantidad de orina que pasa. Los resultados de la prueba pueden mostrar si tu afección mejora o empeora con el tiempo. Prueba de volumen residual posterior al vaciado. Esta prueba mide si puedes vaciar la vejiga por completo. La prueba puede realizarse con un examen de diagnóstico por imagen llamado ecografía. También puede hacerse con una sonda conocida como catéter, que se coloca en la vejiga después de orinar para medir el volumen de orina que queda en la vejiga. Diario de vacío de 24 horas. Esto implica anotar cuánto orinas y con qué frecuencia. Podría ser más que útil si haces más del tercio de orina diaria por la noche. Si tu problema de salud es más complejo, puedes necesitar estas pruebas. Ecografía transrectal. Se introduce en el recto un dispositivo que se utiliza sondas sonoras para generar imágenes. Este dispositivo mide y controla la próstata. Biopsia de la próstata. La ecografía transrectal guía las agujas que se utilizan para tomar la muestra del tejido de la próstata. El control de tejido puede ayudar al proveedor de atención médica a determinar si tienes cáncer de próstata. Estudio urodinámicos y de presión del flujo. Se inserta un catéter por la uretra hasta llegar a la vejiga. Se suministra lentamente agua o con menor frecuencia aire en la vejiga para medir la presión de la vejiga y revisar cómo funcionan sus músculos. Citoscopía. Se coloca en la uretra un instrumento flexible con luz. Este le permite al proveedor de atención médica ver dentro de la uretra y la vejiga. Antes de esta prueba te administrarán un medicamento que te hará que no sientas dolor. Continuaremos con los tratamientos que puede llevar teniendo esta enfermedad. Alfa bloqueadores. Los alfa bloqueadores funcionan relajando los músculos lisos del cuello vesical y la próstata. Esto hace que sea más fácil orinar. También podemos tratar con inhibidores de 5-alfa reductasa. Estos medicamentos reducen el tamaño de la próstata, lo que logra al evitar los cambios hormonales que hace crecer a la próstata. Terapia combinada. El proveedor de atención médica te puede recomendar que tomes un alfa bloqueador y un inhibidor de 5-alfa reductasa al mismo tiempo, en caso de que ninguno de ellos sea suficiente por separado. El tadalafil. Este medicamento se usa con frecuencia para tratar la disfunción eréctil. Resección transurrectal de la próstata. Se inserta un instrumento delgado con una luz, más bien conocido como endoscopio, en la uretra. El cirujano extrae todo el salvo de la parte externa de la próstata. También podemos continuar con incisión transurrectal de la próstata. Se introduce un endoscopio iluminado con la uretra. El cirujano realiza 1 o 2 cortes pequeños de terapia transurrectal por microondas. Se inserta un catéter especial por la uretra hasta llegar al área de la próstata. Los microondas del catéter destruyen las partes internas de la próstata agrandada, por lo que ésta se achica y se facilita el flujo de la orina. También está la terapia de láser. Un láser de alta energía destruye o elimina el exceso de tejido prostático. La terapia con láser tiene menos riesgo de efectos secundarios que la cirugía sin láser.
Puede usarse en personas que no deberían someterse a otros procedimientos prostáticos porque toman medicamentos anticoagulantes. Factores de riesgo. Un factor de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de contraer una enfermedad o condición. La HPV puede aparecer sin importar la presencia de los factores de riesgo, listados a continuación. Sin embargo, mientras más factores de riesgo tenga, mayor será su probabilidad de padecer HPV. Los factores de riesgo para una próstata agrandada incluyen los siguientes. 1. Envejecimiento. Una glándula prostática agrandada pocas veces genera síntomas antes de los 40 años. Después de eso, comienza a aumentar la posibilidad de tener una próstata agrandada y síntomas relacionados. 2. Antecedentes familiares. Tener un pariente consanguíneo con problemas de próstata significa que es más probable que tengas problemas con la próstata. 3. Diabetes y enfermedades cardíacas. Los estudios muestran que la diabetes podría aumentar el riesgo de hiperplasia prostática benigna, al igual que las enfermedades cardíacas. Y por último, 4. El estilo de vida. La obesidad aumenta el riesgo de hiperplasia prostática benigna. Hacer ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo. Algunas de las complicaciones sería la incapacidad por orinar, que más bien se le conoce como retención urinaria, que posiblemente requiera que se coloque en la vejiga una sonda llamada catéter para drenar de la orina. El daño renal es la presión de la vejiga debido a la incapacidad para orinar, ya que puede dañar los riñones o permitir que las infecciones de la vejiga lleguen a los riñones. Tenemos cálculos de la vejiga, que se puede causar enfermedades, irritación de la vejiga, sangre en la orina y obstrucción del flujo de la orina. El daño a la vejiga, pues una vejiga que no se vacía por completo puede estirarse y debilitarse con el tiempo, como consecuencia de la pared muscular de la vejiga, ya que no se contrae adecuadamente para expulsar la orina. Y por último tenemos infecciones en las vías urinarias, que es la incapacidad de vaciar completamente la vejiga. Puede aumentar el riesgo para infecciones en las vías urinarias. Si tienes infecciones en las vías urinarias, pues con frecuencia es posible que necesites una cirugía para extirpar parte de la próstata. Caso clínico de HPV gigante. Se trata de un varón de 70 años de edad que acudió al servicio de urología, manifestando un síndrome urinario irritativo y obstructivo bajo, de 1 año de evolución, caracterizado por su disminución de la fuerza y calibre del chorro urinario, pujo, intermitencia, goteo terminal, dolor suprapúbico y nictámero de 5x5. Un mes previo a su ingreso, presentó un episodio de hematuria macroscópica que remitió en 2 días sin manejo específico. Se realizó prostatectomía vesicocapsular con ligadura previa del complejo de Santorini y posterior enucleación del gran adenoma de 10 centímetros por 10 centímetros por 8 centímetros. Se colocaron puntos de Catgut crómico del 0 a nivel de las 5 y 7 horas sobre el cuello vesical y se trigonizó con crómico de 2 ceros para posteriormente realizar la rafia de la cápsula prostática y vejiga en 2 planos. Con el mismo tipo de sutura 0, se dejó sonda cubalear de 22 por vía transuretral previa a la colocación de puntos de Catgut crómico del 1 sobre el cuello vesical a nivel de las 12 horas para reducir el diámetro de este. Su evolución posoperatoria fue satisfactoria, realizándose un manejo convencional con irrigación continua por solución fisiológica durante las primeras 12 horas de posoperatorio y retirando la sonda y los puntos a los 10 días. El reporte de patología confirmó la presencia de tejido prostático con componentes fibromioglandular, con una importante presencia del componente estromal y sin evidencia de malignidad en relación con hiperplasia prostática, y peso de 600 gramos. Estamos hablando sobre los avances médicos y el cómo esto nos da una esperanza de vida a la humanidad. El uso de inteligencia artificial en el análisis de datos permite detectar enfermedades en fase inicial. Los avances en la tecnología de la resonancia magnética permiten generar imágenes de mayor calidad para detectar una gran variedad de enfermedades. Las novedades en el tratamiento de los síntomas urinarios van encaminados a tratar al problema de una manera menos agresiva, con ingresos hospitalarios mínimos y sin efectos secundarios.
En función del tamaño de la próstata tenemos distintas técnicas quirúrgicas para solucionar problemas diferentes. Por ejemplo, tenemos las próstatas de tamaño pequeño. Se trata de aquellas situaciones en las que existe una próstata pequeña obstruyendo. Esa situación puede darse por obstrucción por parte del cuello vesical, que puede ser alto u obstructivo. Las próstatas, en cambio, de tamaño mediano, en esa situación disponen de una multitud de avances. Tenemos opciones muy pocas invasivas, con tiempos quirúrgicos mínimos. Las próstatas de tamaño grande. Para próstatas grandes tenemos muchas menos alternativas, como el láser. La ventaja del láser en su gran eficacia es en largo plazo, demostrada en estudios a décadas de seguimiento. Sin embargo, sabemos que presenta algunas complicaciones en la esfera sexual, en la eyaculación y otros problemas relacionados con la técnica. En conclusión, ya para finalizar, tenemos que la hiperplasia es un agrandamiento de la próstata, una glándula con forma de nuez que forma parte del sistema reproductor masculino. Durante la eyaculación, la próstata secreta líquido hacia la uretra, un tubo estrecho que pasa por el centro de la próstata. La HPV es una infección prostática común y se diagnostica con mayor frecuencia en hombres de entre 45 y 74 años de edad. Los síntomas que puede experimentar incluyen emisión frecuente o urgencia. Suelen ocurrir con mayor frecuencia por la noche y dificulta la misión. Los síntomas de la HPV suelen empeorar lentamente. Sin embargo, hay casos en los que las cosas no cambian ni mejoran con el tiempo. Una de las causas más comunes es la inflamación de la próstata, el estrechamiento de la uretra, el tubo que transporta la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo, la cicatrización del cuello de la vejiga debido a una cirugía previa y los cálculos renales o en la vejiga.